Bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia Amor Podcast, aquí donde estamos ahora entrevistando a todas las personas que han venido a bendecir nuestra iglesia, y el día de hoy tenemos al pastor Pedro Gómez. Bienvenido, pastor. Gracias, Bienvenido, gracias. Es un gusto y miren, Caro y Jesús, de veras los felicito. Qué trabajo tan bello están haciendo. Gracias. Y les deseo que este podcast llegue a muchos lugares y que cada día los lleve Dios a más y a más. Amén. Felicidades. Eso queremos. Lo creemos. Y pues nos visitas desde la Ciudad de México y tenemos un tema bien interesante. Muy interesante. Así es. Queremos hablar acerca del llamado. Wow. Sí. El llamado que es para todos nosotros, para toda la iglesia, para todos los jóvenes, Así chiquitos, es. medianos y grandes. Sí. Si pudieras definir en una palabra o en una frase, ¿qué es un llamado? Algo sencillo para todos. Sí, de acuerdo a Isaías capítulo 6, el llamado de Dios viene cuando logras escuchar el corazón de Dios que te está hablando para darte una misión. Y no nomás eso, sino muchas veces esperamos como Samuel, nos hemos sido enseñados de una manera, pero también he visto que hay otra forma que está en Isaías 6, que tiene que ver con la necesidad del corazón de Dios. El llamado es la necesidad que Dios tiene de que se levanten hombres y mujeres en la tierra, y la oración de Jesús fue: por favor, rueguen al Padre de la mies para que envíe obreros, ¿para hacer qué? Isaías 6 dice que entonces Dios lo dijo en voz, él lo exclamó diciendo: ¿quién irá? ¿Quién nos representará? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías gritó: heme aquí, envíame a mí. Ese es el llamado. Envíame a mí. Sí, Dios quiere gente heme aquí, envíame a mí. dispuesta. Sí, El llamado es gente que Dios está buscando, gente que quiera ir. sí, que respondan a lo que Él depositó dentro, porque el llamado de Moisés era que Moisés fue llamado desde el vientre para cumplir con una misión. Pero sin embargo él pues le tocó vivir otras cosas, etcétera. Pero sin embargo Dios lo vuelve a encontrar en una zarza y le habla, pero no era por primera vez, sino lo que estaba haciendo era despertar el llamado que él tenía como una misión que tenía que cumplir aquí en la tierra. Y el encuentro en la zarza era simple y sencillamente decirle, Dios reencontrarse con él para decirle: Moisés, tú fuiste llamado y fuiste escogido para esta misión. Y así, y para Moisés estaba empezando en ese momento el llamado, pero para Dios ya lo había depositado desde el vientre. Para eso, él nació, en la Biblia se le conoce a él que él nació como alguien que estaba listo para poder hacer lo que Dios lo iba a llamar a hacer para ese tiempo cuando fuera adulto. Cuando hablamos de llamados, también me gusta mucho pensar en Moisés. Me identifico con él porque para Moisés nos gustaría que fuera así de claro el llamado, ¿no? Que de repente se prendiera un árbol, apareciera la voz de Dios, Sí. pero no es así. Pero aún con Moisés, que siendo Dios tan claro en una zarza, él decía: no, no puedo. Ahí 5 estaba impedimentos claro. hay ahí en Sí. Éxodo 3. Le dice: no, soy tartamudo, esto no me van a hacer caso. Y a veces Dios es tan claro, pero a veces nosotros queremos decir: no, se me hace que no es eso. Creo que no es lo que Dios me está llamando a hacer, simplemente por el hecho de que nos incomoda. Y algo que me gusta mucho de la historia de Moisés es que Dios lo llamó a él con un propósito, una misión, pero que difícilmente iba a poder hacer desde la casa del faraón. Así es, Tenía él fue que llamado sacarlo. a ser un libertador. Llamado Iba a ser liberar libertador. al pueblo de Dios. Y Sí. tuvo que ser libre primero, Así es. casi a fuerzas. Le hicieron manita. Manita de coche. Vamos. A ser libre para libertar, ¿no? Así es. Y ahorita decías que Dios despertó en él el llamado. Sí. ¿Será que el llamado está dormido en algunos o siempre ha estado en nosotros? Siempre ha estado. Porque hay una base que de veras, si pudiéramos visualizar, y me ayudan a visualizar en este momento, y ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que leyéramos juntos, que fueras a Jeremías 1:5. Ahí en Jeremías 1:5 están 3 esencias en el mismo versículo. Jeremías 1:5, el 5 dice: antes que te concibiese en el vientre, te conocí. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía no se unía el esperma y el óvulo, no había todavía esa unión cuando Dios ya nos conocía. Hay que ver que todavía no estábamos ni siquiera en el vientre de mamá cuando ya éramos alguien para Dios. Él nos conocía, yo ya te conocí,
Fue el mismo principio que Dios usó con Jesucristo. Envía a un arcángel a hablar con María para decirle que había sido escogida para que en ella fuese concebido alguien que ya tenía nombre y que ya tenía misión, llamado Jesucristo, y fue enviado para un propósito. Jesús ya era antes de estar en María. Jesús ya era. Entonces, el momento que María dijo, hágase conmigo conforme tu palabra, en ese momento fue concebido, pero Dios ya lo conocía, sabía el propósito y la misión. Ahí se basa lo de Jeremías 1:5, de que ahí dice, antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Él nos puso nombre y nos puso el propósito que Él tenía para nosotros. Número 2, en ese mismo verso dice, y durante el vientre de tu madre yo te aparté, que es la palabra que dice te santifiqué, es te aparté. ¿Y te aparté para qué? Te aparté para mí, porque Dios nos aparta ¿para qué? Porque para que podamos seguir las pisadas de Él. ¿Cuándo? Desde el vientre. Luego viene el tercer principio ahí mismo en Jeremías 1:5, al final del verso 5 dice, y al nacer te di por profeta a las naciones. Son los tres principios del llamado de Dios, que Dios antes de ser concebido nos conoció, que en el vientre nos apartó y que al nacer, en este caso a Jeremías, lo dio por profeta. Ahí es donde nosotros tenemos que descubrir, el llamado ya está, solo que en el camino el servicio nos tiene que ayudar a encontrarlo. Por eso encontramos Efesios 2:10, que dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Cuando nosotros empezamos a hacer buenas obras, las buenas obras nos van conectando. Muchas veces el servicio es como un embudo. Eso lo he visto siempre. En el embudo entramos muchos ministerios. Quiero servir aquí, 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 pero el embudo llega un momento en el que se va cerrando. Se cierra de tal manera que Dios te dice, qué bueno que me has servido en muchas cosas, pero yo te llamé para esto. Y luego termina uno haciendo 2 o 3 cosas, o terminas exactamente haciendo lo que Él te dio. Todos estamos aquí como un regalo para alguien más. Para alguien más. Sí. O sea, fuimos, eso último que dijiste me hace sentido con tantas cosas, porque cuando hablas de esta historia de que Dios nos llamó, nos apartó y nos envió, siempre es pensando también en alguien más. Sí, porque Dios nos pone primero con alguien más como un regalo para ser formados. En el caso de Eliseo fue un regalo para Elías, estuvo a su lado y siempre lo sirvió con todo hasta el final y recibió su recompensa. Después ya Eliseo tenía como regalo a Giesi, solo que Giesi pues tomó malas decisiones. Pero en el caso de Josué fue un regalo para Moisés, Sí. entonces ahí fue formado. Tú eres un regalo primero para ser formado. Entonces primero eres formado por alguien que te enseña y después cuando ese ya no está, tú eres la autoridad, cae sobre ti una autoridad espiritual para que tú sigas lo que aprendiste y ahora cumplas con tu propio llamado, pero en base a la formación. La formación es una y el llamado es otra. Muchas veces Dios nos envía a hacer una misión, pero para hacer esa misión primero te pone con otros hombres y mujeres de Dios para formarte, para que cuando hagas ese llamado traigas la formación y puedas hacerlo de la mejor manera. En la Biblia encontramos que la mayoría de los que sirvieron con alguien, ese alguien fue el regalo para esa persona. José, Dios lo envió como un regalo para Faraón y Faraón sabía que era el regalo más grande que podía haber recibido, lo aprovechó al máximo y así múltiples historias. Hay gente que no se da cuenta de ese regalo y no lo aprovecha, ¿no? Así es, todos somos un regalo para alguien, para ser formados. Capaz si Dios nos manda nuestro regalo y lo vemos como nuestro némesis, nuestra competencia. Como David pudo haber sido. Cierto. Sí. David pudo haber sido un regalo para Es Saúl. cierto para Saúl. Y Era lo un vio. regalo para Saúl, Wow. pero él lo vio como una competencia y le quería dar cuello mejor. Wow. torre. Sin embargo, David siempre tuvo un corazón de honra. A Correcto. pesar de que tenía motivos para no honrarlo. Así Él es. siempre tuvo un corazón de honra. Yo creo que es una de las virtudes por las cuales es llamado un hombre conforme el corazón de Dios. Correcto. Y vemos también ahí cómo el enemigo quiere robarse el propósito de las personas. Y con eso yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Será que el diablo conoce también el propósito desde antes que nosotros lo conozcamos? Y lo pregunto por lo siguiente, porque yo he conocido ya muchas personas y algunos pastores, sin mencionar ningún nombre, que han dicho, yo no quería ser pastor. Yo no quería hacer esto, yo no quería hacer lo otro.
Yo digo, ¿será que desde antes el enemigo quería robarse su llamado, robarse su propósito porque él sabía y siendo como el engañador que es, quería engañarlos desde ahí? Es que el enemigo engaña. ¿Y cómo engaña? Robando tu identidad. Si Dios tiene un propósito en tu vida para hacer, un ejemplo, el caso de Moisés, regresando al caso de Moisés, y Moisés fue formado por las mejores universidades, lo mejor que había en educación lo tuvo Sí, Moisés. el Entonces él fue palacio. formado como un príncipe, entonces su formación era esa. Entonces cuando vemos, sobre todo si vemos la historia de Éxodo, y, y cuando vemos que cuando está hablando Josué, hijo de Nun, y otros, y quieren tratar de hablar con Moisés para decirle que él es hebreo, él se enojó. Y dijo, ustedes querían que eran buenos para contar historias, pero son muy malos, y él se salió porque estaba enojado, porque él traía otra formación. Pero sin embargo, en el fondo había un celo, pero que él no entendía ese celo, porque había sido formado en la mente. Mucha gente ha sido formado en su mente diciéndole, tú vas a ser un empresario, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a ser, o sea, hay muchas palabras que la gente nos dice. En ocasiones, yo les voy a decir con temor y temblor y con mucho respeto, y espero no ser malinterpretado en lo que voy a decir. Las familias muchas veces son un estorbo más principal que he visto en el ministerio, porque cuando un joven dice en su espíritu, quiero servir a Dios, le dicen no. Tú primero tienes que prepararte, tener una carrera, tener esto, tener aquello, y después vas a servir. ¿Sabes qué hace esa persona que tenía el llamado? Termina como un monstruo de dos cabezas. No sabe a cuál de los dos señores servir, porque ya le educaron su mente en una dirección. Tú eres, y le ponen la etiqueta, y ahora que hasta con un título, y ahora la tienen bien marcada. Entonces él está luchando entre decir, servir a Dios o hago lo que fui formado. Entonces yo veo mucha gente luchando en esa área, pero cuando viene el llamado de Dios, Dios te llama a una renuncia total, no parcial. ¿Qué es una renuncia total? Hay gente que parcialmente va dejando las cosas donde él estaba en su trabajo y su vocación y va entrando al ministerio. Yo he visto como una balanza hasta que renuncian a todo y ya dejan de hacer esto porque el ministerio ya los está llamando de tiempo completo a atender directamente a la iglesia, a la gente. O sea, ya es cuando su vida ya está dedicada de lleno. Pero he visto otros llamados de gente que nadie los conoce, que mi máximo ejemplo es Eliseo. Brutalmente me voló la cabeza cuando vi, yo hasta compartí aquí mismo hace muchos años, di un mensaje que se llamaba quema tus barcos y alcanza tu propósito. Entonces era de cómo Eliseo ardía su corazón. Él tenía una relación personal con Dios, pero sin embargo no era conocido por nadie. Y andaba trabajando en una yunta de bueyes, y de todas las yuntas él traía la última, y ahí andaba, le digo que andaba, olía a león, lo olías a 100 metros de distancia, podías oler el sudor que traía Eliseo. Tú pudieras decir, como sucesor de Elías no pinta para nada, ¿verdad? Este hombre huele a león que ni se acerque. Entonces, pero sin embargo Dios veía su corazón, la relación que él tenía con Dios. Él era de los que no doblaba rodilla ante otros dioses, y Dios veía que doblaba rodillas ante él. Entonces, aunque traía un trabajo muy rudo y traía la última yunta de bueyes, Dios va con Elías y él le dice, no eres el único que ha quedado. Yo tengo miles que no han doblado rodillas, pero te voy a mandar con uno que es el que está listo para ser tu sucesor. Ve, unge a tal, y le dice, vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. Y lo envía Dios, y él llega. El carácter de Elías era difícil, fue difícil siempre Elías, pero fue llevado ahí, y cuando él le dice la misión, en ese momento toma una decisión bastante fuerte en su llamado. Eliseo, lo que él hace es que el arado, que era de madera, lo corta para construir un altar. Los bueyes, que eran su fuerza de trabajo, los degolla y los hace, ahora sí que prepara puro ribey de aquí de Sonora, pura cabrería aquí de Sonora, ribey, New York, lo hace, sacó, ¿verdad? Sacó la picaña, y a Dios le encanta la carne asada, Yo quiero decirles que yo leo la Biblia y Dios le encantan aún el gordito de la carne, le gusta a Dios, el aroma le encanta la carne asada. Por eso yo siempre hago carnes asadas y le digo, Señor, este es en tu honor, Señor. Ahorita, terminando el podcast, nos vamos a los tacos. Sí. Estamos en Sonora, aquí en Nogales ahorita, así de que vamos a ir ahorita a unos buenos de carne asada con tortillas de harina, y la mejor carne de Sonora. Así es de que
Pues eso hace Eliseo exactamente, hace unos buenos taquitos sonorenses, unos burritos y les da a toda la familia y a todos porque era un testimonio público. Quemó el arado y degolló los bueyes y los dejó como un testimonio público para decirles no voy a regresar, Wow. no voy a regresar. Cortó Y él, todo. sí, y entonces lo siguió. Y él fue intenso e intencional. Son dos palabras para el llamado. Wow. Intenso e intencional. Mucha gente es intenso, pero no es intencional. Y sabes, yo he visto la diferencia de las personas que son intensos en servir, pero no son intencionales. Intencional es cuando sabes a dónde vas. Cuando tú sabes a dónde vas y sabes lo que quieres, tú no quitas el dedo del renglón. Tú dices, yo vine aquí porque vine a ser formado. Yo vine aquí porque tengo un propósito y hasta que no se cumpla ese propósito, yo voy a ser intencional. ¿Por qué era intencional? Porque era intenso, porque él servía a Dios desde que estaba con sus bueyes, él servía a Dios intensamente. Cuando ya siguió a Elías físicamente, era intencional. De tal manera que cuando Elías le dijo, ¿qué quieres? Le dijo, yo sé, soy intencional, quiero la doble porción. Él sabía, él era intenso e intencional. Son las dos características de un hombre y de una mujer de Dios. Si no eres intencional, te pierdes en el camino, porque entonces no sabes lo que quieres y estás siendo dirigido nomás de un lado para otro. Cuando te es quitado tu líder, no sabes qué hacer. Y eso es una desgracia para la gente que está caminando en un ministerio que no sabe para dónde va, porque siempre depende del líder para dónde va a ir. Pero cuando en el llamado te eres formado, entonces cuando tu líder te dice qué quieres, en ese momento tienes que ser intencional. Bendígame en esto. A mí me pasó con el doctor Pardillo. Yo viví eso en el 2017 en la Ciudad de México, cuando después de 21 años de estar sirviendo con ellos y ya tenía que dar un paso más en el ministerio. En su casa, el doctor Pardillo me dijo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres que haga por ti? Y yo le dije en ese momento, bendígame. Usted ya me enseñó, usted invirtió muchísimo en mí, invirtió en educación, invirtió en mucho, me formó, me apoyó, me jaló las orejas. Él por muchos años, él supo lo que hizo en mi vida y en ese momento de su boca, en su casa, él y su esposa sentados, me dijeron, ¿qué quieres que hagamos por ti? Le dije, bendígame, porque yo sabía, le dije, usted ya me enseñó el camino, usted ya se invirtió en mí, usted me enseñó muchísimo, ahora bendígame. Y él me bendijo para poder salir con la bendición de Dios y la bendición de él, para poder emprender lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Y no nomás eso, me apoyó un año todavía después de estar fuera de Amistad Cristiana. Todavía el doctor Pardillo me apoyó por un año con un lugar donde vivir, me apoyó con apoyo económico, me regaló su camioneta y yo fui muy bendecido. Pero también yo sé por qué, porque yo sabía, Dios me llevó, me formó por 21 años y yo sabía que había llegado el tiempo. El tiempo llegó para poder seguir haciendo lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Ay, qué bello. Ya sabía para dónde iba. O sea, ya usted era intencional. Sí. Y también intenso, ¿no? Bendígame, bendígame. Sí. Pero bendígame grandemente, ¿no? Así es. Me recordó la historia del ciego que le dijo Jesús, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A veces Jesús también Sí. dice, ¿qué quieres que yo haga? Sí. Pues no sé. Lo que tú quieras, Lo a que ver. tú quieras. Te va bueno, te va una palmada en la espalda y sigue adelante. Síguele. Tengo una caries acá. Vete para allá, no te tropieces nomás. Sí. Pero Sí. también debe haber un equilibrio entre la voluntad de Dios y nuestra intencionalidad, ¿no? Por eso tiene que haber una correcta relación con Dios. Esa se llama formación. Es la formación. ¿Cuál es la formación para que, si yo les pudiera decir ahorita así una síntesis del llamado? O sea, si quiera ver, más allá de ver por capsulitas, ahorita yo les pudiera poner, si me permiten, 3 pasos. Me permiten dar 3 pasos Adelante, rápidamente por para favor. que todos los que nos están escuchando puedan, si en este momento pueden agarrar rápido un Anótale, lápiz, una anótale. pluma, agarren por favor. Y no es porque sea una fórmula, se llaman principios. Los principios no cambian. ¿De dónde es que puedes saber que estás enfocado en tu llamado sin temor a equivocarte para poder ser intencional? Porque primero somos intensos, pero no sabemos para dónde. Por eso es que el buey cuando es joven es intenso, trae la fuerza, pero no trae la dirección. Por eso lo ponen con un buey adulto, para que el buey adulto, que ese sí sabe para dónde va y cómo hacer el surco, perdón, entonces jala al otro cada vez que se quiere desviar. El buey fuerte, pero que ya es adulto, jala al joven. Todos necesitamos eso que se llama formación. Número 1, ¿cuál es el llamado
principal que Dios le hace a todo hijo de Dios. Esto no es al ministerio. Esto es el primer llamado que si cumplimos con él pasamos al segundo. Número 1, Primera de Corintios 1:9. Ese es el primer llamado para todos los hijos sobre la faz de la tierra. Sin ese llamado no vamos a poder ser buenos servidores de Jesucristo. Seremos buenos servidores de una denominación, seremos buenos servidores de una iglesia, de un lugar, porque me dicen lo que tengo que hacer. Pero ¿saben de dónde nace el llamado? De 1 Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios, el cual sirvo, cuando dice 1 Corintios 1:9, dice que fiel es Dios, al cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando leemos este primer llamado de 1 Corintios 1:9, dice que Él nos llamó primeramente a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es comunión? Es esto: yo puedo tener dos manos sueltas y no tienen la misma fuerza mis manos hasta que las uno. Cuando las uno y yo hago esto, si yo las quiero separar, por más que las quiera separar, esta ajusta esta ajusta esta, y no las puedes separar. Se vuelven inamovibles. Lo que le pongas ahí no los puedes separar. Entonces, pero esta es la postura correcta. Esto se llama comunión. Adherirnos a Jesús es tener todo en común con Él. Cuando yo tengo comunión, es que lo de Él se vuelve mi carga. Por eso en Juan, cuando leemos Juan 13:26, dice: el que me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Para poder llegar a Juan 12:26, que se lee muy fácil, no es nada fácil, porque tienes que morir a ti mismo. Porque el ministerio siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Los que Entonces, nos parece bien. para llegar a eso es la comunión. Número 1, fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Número 2, tenemos nuestro segundo llamamiento, de acuerdo a la Biblia. Yo incluso hice puse una pequeña reseña para darle las citas. Romanos 1:9. Dice Romanos 1:9 que testigo me es Dios, el cual sirvo en el Espíritu, dice, a través del Evangelio, y que sin cesar hago oraciones por ustedes. En eso encontramos que debemos de servir, para poder servir en el Espíritu es porque conocemos el Evangelio y porque conocemos la oración. Si tú conoces el Evangelio y conoces la oración, ya tienes tus dos pilares donde van a sostener tu ministerio el resto de tu vida. Y dice una vez más, aquí en 1 de Pedro 2, verso 21. 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este segundo llamado, que para esto fueron llamados, o sea, fuimos llamados, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Eso es para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Esto se llama formación. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en él. ¿Por qué dice esto? Porque la formación muchos la toman a mal. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué otra vez me regañaron a mí? Y parece que nomás la traen sobre mí. Oye, pues si la traen sobre ti, da gracias a Dios porque te están formando. Muchas veces decimos: oye, pues ya suéltenme a mí, agárrense otro, ¿no? Entonces dices: no, sí, Dios, pues mira, Jesucristo fue intencional con su Hijo, al cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, pero lo formó, porque mientras era hijo, Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Entonces, por eso Dios nos pone con gente que son más fuertes que nosotros para que nos formen. Y la formación es la que va a hacer nuestra balanza el resto de nuestra vida en el ministerio. Porque número tres ya viene lo que se llama autoridad espiritual para cumplir con el llamado. La autoridad espiritual no la puedes agarrar, no se puede, no hay forma. La Biblia se la atribuye solo a Dios. La autoridad espiritual, ¿cómo la pudiéramos así desglosar muy rápido? Pablo escuchó que la gente decía: yo soy de Pablo, otros decían: no, yo soy de Apolos, y él los confronta y le dice: a ver, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros solamente somos servidores por el medio en el cual ustedes han creído. O sea, él nunca se atribuyó: sí, yo estoy formando gente para que esa gente pueda hacer lo que yo les dije. No, él está diciendo: somos un medio, nosotros recibimos de Cristo y nosotros formamos a Cristo en ustedes, pero no somos nosotros, somos el medio. Y mismo Pablo termina en ese mismo, al siguiente versículo dice: pero el crecimiento solo lo puede dar Dios. ¿Y qué es el crecimiento? Es autoridad espiritual.
Una vez que nosotros entendremos nuestro primer llamado, que es a la comunión con Jesucristo. Número 2, servir en el Espíritu y tener los dos pilares del servicio a Dios en el Espíritu. El primer pilar es tener bien en claro el Evangelio de Jesucristo y tener la oración como base. Sin ello no hay manera de sostener un ministerio espiritual. Son ministerios emocionales, son ministerios en el alma, son ministerios de montaña rusa, les pongo yo, porque suben y bajan de acuerdo a sus emociones, es como lo hacen, pero la convicción de quien te ha llamado es en el Espíritu. Y número 3, cuando nosotros entendemos que es la autoridad espiritual, es cuando ya Dios te procesó, y es cuando llegamos a esa parte de Isaías 6, cuando tiene un encuentro muy fuerte, tiene un encuentro con Dios, porque Isaías era un profeta. ¿Desde cuándo? Ya ahorita que vimos hace ratito acerca de Jeremías 1:5, el profeta fue llamado desde el vientre, Isaías también. Solo que Isaías también, como todos, tenía su mentalidad en otra cosa y estaba formado en otra cosa. Tenía un lenguaje como el Alvarado de Veracruz. Ahí en Alvarado de Veracruz dicen que de cada 10 palabras, 8 son groserías. Entonces, sin embargo, él era llamado como un profeta. Y entonces Dios, a través de una visión preciosa, le permite ver el templo y él queda muy impactado y él escucha lo que está pasando ahí. Y Dios envía uno de los serafines que tome con unas tenazas del fuego de Dios y va y le toca sus labios y le dice: he aquí es quitada tu culpa, ¿verdad? Eres libre de todo pecado. Entonces eso es lo primero que Dios hace, nos quita toda culpa, Él nos limpia. ¿Y sabes qué hace Dios? Habla en voz alta. Por eso siempre les digo, ¿en qué concluye el llamado? Cuando aprendes a tener comunión, cuando eres formado, entonces vas a oír la voz de Dios y ver a Dios. ¿Cómo? Oír la voz y oír a Dios es la parte en la que Él te concreta, en la cual Él quiere que hagas una misión ya específica. Primero servimos a otros, primero somos formados por otros y llega Isaías 6 cuando ya Dios lo envía a una misión específica y Dios habla en voz alta. ¿Quién irá y nos representará en la tierra? Después de haberlo impactado, de haberle limpiado, de haberlo tocado con el carbón encendido, entonces Él grita: heme aquí, envíame a mí. Muchos quieren correr a ese tercer llamado, siendo jóvenes, estando en una edad que muchas veces todavía no les toca. Otra gente que porque oyeron una palabra muy fuerte este domingo ya quieren salir corriendo el martes a arreglar maletas. No es así. Si estás en un proceso de formación y tú corres al ministerio, te vas a dar contra una pared muy grande y vas a regresar a la iglesia. Algunos regresan, otros no. Eso es lo más triste de esto, en el que cuando tú adelantas tus procesos, ¿qué crees que hace Dios? Tarde o temprano te regresa que los vuelvas a vivir, porque el crecimiento solo lo da Dios. Por eso tengan cuidado cuando vienen profetas o que vienen personas que de repente llegan enviando gente para un lado y para otro y que ya es tu tiempo y que ya esto no. El único que te puede decir es Dios a través de tus autoridades. Las autoridades que te conocen y que te están llevando en un proceso saben en qué proceso está. Nunca te guíes por la palabra de una persona, porque hay profecías que son reales, pero faltan años para el cumplimiento de esas profecías. Hasta que Dios abre los cielos y dice: este es mi hijo amado, a él oíd, es cuando te da autoridad y tus pastores y tus autoridades te envían. Esos son los procesos más equilibrados. Yo ahorita que estaba diciendo eso, miré un pastel, dije, es como un pastel. A Caro le encanta hacer pasteles. ¿Ah, sí? Ricos. Sí. Sí. Oh, qué bien, qué Hay que bien. hacer un pastel. Y es como si quieres que el pastel salga rápido, no debes de Correcto. subirle a toda la temperatura porque ya quiero que esté. Sí, Se te quema. sí. Sí. Se te quema el pastel. Ujú. Dios se toma su tiempo porque le gusta hacer las cosas bien con nosotros. Correcto. Y luego Bien tiene que- ejemplo. Tiene que restaurar después nuestra vida, y eso es al segundo punto que damos de nuestro podcast, que estás Ok. escribiendo un libro. Sí, estoy escribiendo un libro. Cuéntanos, Platícanos. ¿por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es el tema? Ya lo quería sacar desde hace años, pero Dios no me lo había autorizado. Era increíble porque cada vez que lo quise sacar, no me era autorizado sacarlo. Entonces, pero ahora este año Dios hizo algo increíble. En diciembre, le voy a hacer una cápsula por el tiempo, pero en diciembre Dios me habló que me sentara a partir en este año a escucharlo otra vez. O sea, ¿por qué? Porque yo he vivido como Marta, ando siempre de arriba para abajo, sirviendo en un lado, en otro, en eventos, organizando, y siempre estoy todo el año haciendo algo, pero en diciembre Dios me dijo: te pongo delante de ti una elección. No está mal ser como Marta, pero existe una mejor parte. Siéntate y escúchame de nuevo. Y en diciembre cancelé muchas cosas que tenía de entrando el año,
y desde el día 1 empezamos la oración. Ahorita vamos en el día 230 y tantos de oración. Empezamos una casa de oración para las naciones ahí en la iglesia de Nuevos Comienzos en Ciudad de México. Marcos Brunet la inauguró, vinieron los de Toma Tu Lugar y Marcos Brunet, y en diciembre hicimos la inauguración y empezamos Casa de Oración para las Naciones el día 1 de enero y empezamos a vivir una etapa increíble, comunión, de armonía, en paz, a orar, a estar como no estaba, hacía como mucho no estaba tan tranquilo, buscando la presencia de Dios, deleitándome en Dios, y Dios empezó a hablar y me dio un libro que se llama El proceso de restauración de una vida. Así es el título, El proceso de restauración de una vida, y tiene un eslogan, 30 años después, porque el 4 de noviembre de este año 2024 cumplo 30 años. En el 4 de noviembre del 1994 llegué aquí a Sonora muy mal. Aquí Dios me perdonó, Dios usó a mi hermano Ramón, al papá de aquí de Caro. Por cierto, es mi sobrina Caro y él es mi nuevo sobrino también, aquí Jesús. Y Dios usó a tu papá, Carito, mucho, y usó a hombres de Dios para usarme en ese tiempo del 4 de noviembre de 1994, y Dios tuve una nueva oportunidad. Y ahora en este noviembre tengo la oportunidad de poder cumplir 30 años. Entonces ahora Dios me autorizó a sacar el libro, que tiene que ver con una interacción que lleva el libro con muchos QRs, para que la persona, cuando vaya desarrollando cuál es el proceso de restauración de una vida, la gente pueda ir entrando, y ahí voy a estar explicando con una pantalla y un pizarrón para tener, es un libro interactivo con la persona, para si está en una cárcel, si está en un centro de rehabilitación, si está en su casa, si está en una iglesia, o si es un grupo de personas que quieren aprender de restauración, lo van a poder aprender. Va a tener un seguimiento, y luego va a tener una plataforma de internet para que la gente pueda seguir recibiendo orientación, poder seguir recibiendo podcast, y también de YouTube, para poderlos guiar cómo es el proceso de restauración de una vida. Queremos que se vuelva también una guía para personas que lo necesitan, iglesias, ministerios, pero sobre todo el 20% de cada producción de libros que se va a hacer se va a donar a centros de rehabilitación y a reclusorios, para que pueda llegar ahí. Y luego es la mitad del libro. Cuando llegas a la mitad del libro, es como esta Biblia, ¿no? Vas leyendo, tiene su primera portada que se llama El proceso de restauración de una vida. Cuando llegas a la mitad, se termina el primer libro y tienes que darle vuelta, y tiene otra portada que se llama la siguiente parte, En busca de una oportunidad. Entonces el otro libro es una parte de mi testimonio, es la que estamos basando, una parte de mi testimonio, pero también añadí otros testimonios más. ¿Para qué? Para que los testimonios, Dios me ha hablado a través de los años, que la gente, cuando se identifica con un testimonio y ve lo que Dios hizo en la vida de esa persona, la otra persona se inspira para decir, yo también quiero lo que él vivió, porque lo he vivido en estos años. Mucha gente que pensaba que Dios no podía perdonarlos, que Dios no quería nada con ellos, cuando han visto el testimonio, esas personas se han vuelto enamorados de Dios, y he visto vidas transformadas, hogares transformados. 30 años después son testimonios de personas que hemos podido ver cómo Dios ha transformado vidas, hogares, familias, y se trata que sea un libro inspiracional de que simple y sencillamente sí se puede cambiar. Wow, me encanta, qué dinámico. Me gusta. Qué interactivo, qué didáctico, y esto para enseñar, ¿no? De una mejor manera. Como personas necesitamos conectar con otras historias de otras personas que nos inspiren. Sí, conectar. Dios nos llamó a testificar, ser testigos. Y un testigo es aquel que ha visto, por lo tanto puede dar testimonio. Y uno también puede ser testigo de su propia vida. Así es. Y por eso podemos contar de las proezas de Dios. Quiero finalizar con este versículo que creo que entra dentro de los dos temas que hemos hablado el día de hoy, que es Romanos 8:30. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Amén. Bien. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Wow. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, o sea, una vida totalmente restaurada, increíble, les dio su gloria. Los alineó. Los alineó. Está increíble ese verso, ¿eh? Cierras con un 10. Broche de oro. Broche de oro. Pues increíble. Muchas gracias, Pedro, muchas por gracias. estar con nosotros. Vamos a poner tus redes sociales aquí abajo en
en la descripción. Gracias. Apóyenos con una suscripción. Sí. También cuando salga tu libro, avísanos para poder también ponerlo aquí abajo. Y Perfecto. si tú ves este video en un futuro, después que salga el libro, aquí abajo va a salir cómo podemos contactar con Pedro para comprar ese libro y poder apoyar también las diferentes causas que se van a estar apoyando. Así es, gracias por su apoyo, gracias a mis sobrinos, Caro y Jesús, es un gusto apoyarlos con esto que están haciendo, esto va a ser de gran edificación para mucha gente, sigan adelante, los felicito y muchas gracias también a todos los que están siguiendo este programa, que Dios los bendiga y esto que hablamos, simple y sencillamente queremos que edifique sus vidas, que sume en sus vidas para bien. Gracias. Exacto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Bendiciones, bye.